Perfecto. Ahora sí, vamos con el ejercicio. Sí, la mayoría de las aerolíneas solicitan como uno de los requisitos para contratar azafatas o asistentes de vuelo que tengan una estatura mínima de unos 65 metros. Si el promedio de estatura para las mujeres mexicanas es de unos 58 metros, con una desviación estándar de 6 centímetros, y esta variable se distribuye normalmente, ¿qué porcentaje de mujeres en México cubre el requisito de estatura para trabajar como azafata? Ok, gracias Julia. Entonces, bueno, este era el ejercicio que había quedado de tarea. Es un caso de la vida real, un poco polémico. De hecho, eso ha ido cambiando porque pues, es un poco discriminatorio esa cuestión de que haya requisitos físicos, en este caso de estatura. Ya no todas las aerolíneas hacen eso, pero pues antes sí era como un poco el prejuicio, ¿no? De que tenían que ser personas altas. Veo tu mano levantada, Max. ¿Qué pasó? Bueno, quizás no tengan que ver nada con la clase, pero hasta donde yo sé tienes que ser alto para que los demás te puedan ver en las aerolíneas cuando eres azafata. Ah, tienes un punto, Max. Supongo que sí había por lo menos una argumentación al respecto. La verdad lo desconozco. De hecho, pues eso ha cambiado. Antes, por ejemplo, también se consideraba como una profesión más femenina. Ahora en realidad, pues ya pueden ser tanto hombres como mujeres, ¿no? Ya es muy común. Y ahora, de hecho, hay aerolíneas que ni siquiera, bueno, sí tienen asistentes de vuelo, pero pues ya tienen menos porque ya no tienen las funciones que tenían antes, ¿no? Por ejemplo, eso de indicar qué hacer en caso de emergencia o algo así, pues ahora en muchas aerolíneas ya pasan un videíto. Así que han cambiado pues los requisitos y las ideas, pero sí existía y pues con lo que comenta Max, pues quizás sí haya como alguna justificación o razón lógica esa idea de que tenían que ser altos y altas o relativamente altas. 1,65, pues para los estándares de estatura en México, pues ya se puede considerar medio alto. De hecho, pues ahí nos indican el promedio de estatura de las mujeres mexicanas y es inferior, lo que de entrada tiene la consecuencia de que pues no cualquier persona, y en este caso no cualquier mujer, reúne los requisitos, solo sería cierto porcentaje. Justamente esa es la pregunta, ¿qué porcentaje de mujeres cubre el requisito? Hay que partir de la cuestión de que la estatura es una variable que se distribuye normalmente, es una variable cuantitativa, continua, y entonces sabiendo eso y sabiendo lo que comentamos ayer, ¿cómo responderían esto? A partir de los datos que nos dan. La primera cuestión en este ejercicio y en cualquier ejercicio es partir de, punto número 1, que nos preguntan, ya lo comentamos, ¿qué porcentaje de mujeres cubre el requisito de estatura para trabajar como azafata? Punto número 2, ¿qué información nos dan? Aquí nos están dando 3 piezas de información, que de hecho son 3 estaturas. Lo voy a anotar. Vamos a ver, insertar. El texto. Esperen un segundo que sigue entrando gente en sala de espera. Ok, a ver, nos dan un dato de 1,65 metros, un dato de 1,58 metros y un dato de 6 centímetros. Esa es la información que nos dan. ¿A qué corresponde cada uno de esos datos? Este dato de 6 centímetros, ¿qué es? La desviación estándar. Ajá, el dato de los 6 centímetros es la desviación estándar. Es la desviación estándar poblacional, porque recuerden eso, ¿no? Aquí el pequeño gran detalle es que se asume que son los datos de toda la población. Vamos a ver, por aquí debe estar la sigma. No, esa es la sigma. Ok. La desviación estándar es de 6 centímetros. Este dato de 1,58 metros, ¿qué es? La mediana. ¿La mediana? La media.
La media, recuerden que no es exactamente lo mismo media que mediana. Bueno, en la distribución normal corresponde al mismo valor, pero no es exactamente lo mismo. Esta sería la media poblacional. Entonces, lo representamos con la letra mu. Y este dato de 1.65, ¿qué sería? X. X, efectivamente, es el valor para el cual queremos saber qué porcentaje cubre con ese valor. Entonces, bueno, ya tenemos estos datos. Sabemos que la distribución de la variable es normal. ¿Qué sigue? Calcular Z. Efectivamente, el siguiente paso sería, o fue, hacer la conversión a Z. ¿Y cuál era la relación para convertir de X a Z? ¿Cuál era qué? O Es sea, una fórmula, ¿no? ajá, ¿cuál era la fórmula? Z es igual a X menos, bueno, no sé cómo se llama ese signo, Mu. Mu. menos Ajá, mu, efectivamente. entre, bueno, entre el otro signo tampoco me lo sé. Sigma. Sigma, X Sigma. menos mu Perdón. sobre sigma. En este caso, X sería de ¿cuánto? De 1.65 menos mu 1.58. ¿Entre qué lo dividimos? Entre 0.06. Exactamente, aquí una primera cuestión que tenían que considerar es que todo estuviera en las mismas unidades porque el valor de X y la mu está en metros y la sigma en centímetros. Entonces, bueno, si dejamos esto en metros, tendríamos que convertir la desviación estándar también a metros. O sea, lo dividimos entre 100, 0.06. O la otra, pues manejar todo en centímetros, ¿no? 165 menos 158 entre 6, pero todo en las mismas unidades. Como dicen por ahí, o todos coludos o todos rabones. En este caso, pues como lo de arriba ya estaba en metros, pues está bien, ¿no? La desviación estándar la ponemos en metros. ¿Y cuál es el resultado? 1.16. 1.16, sí, de hecho, pues con más decimales, ¿no? 1.16, 66666, que para fines prácticos, bueno, ahí están esos datos, ahí está lo de la proporción, algo así, ¿no? Para fines prácticos, pues lo redondeamos a 2 decimales y entonces quedaría como 1.17. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya hicimos la conversión de X a Z. ¿Qué hicieron después los que lo hicieron? ¿Qué harían después los que no lo hicieron? Buscar en la tabla. Buscar en la tabla ese valor de Z, buscar la probabilidad asociada a ese valor de Z. Por eso les decía que lo redondeamos a 2 decimales, porque en las tablas de Z, al menos en las mayorías, se maneja, dice Franco, yo lo dejé en .16. Bueno, no va a cambiar tan dramáticamente, pero considerando las reglas de redondeo, si redondean a 2, recuerden eso, si redondean a cierto número de decimales y el decimal siguiente es mayor a 5, entonces tienen que subir el último decimal. Lo más apropiado sería 1.17. Vamos a ver que no cambia tanto, de hecho, ahorita se van a ver lado a lado, ¿no? Pero bueno, digamos, el redondeo apropiado a 2 decimales era 1.17. Y entonces nos vamos a nuestra tabla de T. Es un valor positivo. Y pues muchos de ustedes, de hecho, ya lo deben tener a la mano. Pero para los que no, ¿cuál es la probabilidad asociada a una Z de 1.17? .8790. Ajá, recuerden, buscábamos en la primera columna las zetas del primer decimal, 1.1, o sea, es esta fila, y para saber el valor preciso, bueno, el segundo decimal serían
0.07, entonces sería 0.8790. Por ejemplo, en tu caso, Franco, tomaste el valor de 0.8770. Difiere por 2 milésimas, entonces, bueno, no cambia radicalmente, ¿no? Pero bueno, este sería el más apropiado. En sentido estricto, tendríamos que buscar la probabilidad de Z de 1.166666, pero bueno, aquí lo maneja nada más a 2 decimales. Ahorita vamos a ver cómo se hace en R y ahí nos lo va a dar con más precisión, ¿no? Pero bueno, usando la tabla, la probabilidad sería de 0.8790. ¿Qué seguiría después? Esa probabilidad de 0.8790 es la probabilidad ¿de qué? De que sea más baja, ¿no? Exacto, esa es la probabilidad, o sea, ese 0.8790 es la probabilidad de que X sea menor a 1.65. ¿Qué significa eso? Por eso es una probabilidad alta, ¿no? Porque es el área bajo la curva del 1.65 que queda a la derecha del promedio, y entonces sería toda esta área, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? ¿Queremos saber eso? No. El porcentaje. El porcentaje, ajá, o sea, bueno, aquí hay dos consideraciones. La primera, dirían, a ver, a mí me están preguntando un porcentaje y yo aquí estoy calculando probabilidades. Bueno, recuerden que lo platicamos desde la semana pasada, probabilidades y frecuencias tienen como una correspondencia. Entonces, cuando vemos este valor, hay dos formas en que lo podemos interpretar. Esta es una probabilidad, pero entonces lo podemos interpretar de dos maneras. Lo podemos interpretar en lo individual. ¿Qué significa esto? Que si escogiéramos a una mujer mexicana así completamente al azar, la probabilidad de que midiera menos de 1.65 sería de 87.90%. Otra forma de verlo, equivalente, ya no pensando en probabilidades individuales, o sea, la probabilidad de una persona, si la escogemos, sino pensando en la población completa, porque recuerden que esta curva representa una población completa y esto es un área bajo la curva. Eso quiere decir que el 87.9% del área bajo la curva cumple esta condición, o se hace que el 87.9% de las mujeres en México mide menos de 1.65. Ellas no cubrirían el requisito de estatura para trabajar como sobrecargos. ¿Cuál sería entonces el porcentaje que sí lo cubriría? ¿Cómo lo obtendrían? Le resto a 1 el 0.8790. Exactamente, se resta de 1 porque justamente el porcentaje de la población que sí lo cubriría sería el resto de la curva, la parte derecha de la curva, que es el faltante para completar el 100%, y entonces, efectivamente, para saber la probabilidad de que X sea mayor o igual a ese valor, pues se resta de 1. 1 menos 0.8790, y eso nos da 0.121, o sea, 12.1%. ¿Qué porcentaje de mujeres en México cubre ese requisito de estatura? Solamente el 12.1% de las mujeres en México, ¿no? Tienen esa estatura mínima para trabajar como azafata o como sobrecargo, que al fin que ni querían, pero bueno, pues para quien quisiera, solamente el 12.1% tienen esa característica. ¿De acuerdo? ¿Sí lo resolvieron así? Sí. No. Ok, perfecto. Para los que sí, de las personas que lo subieron desde anoche, porque algunos lo subieron desde anoche, vi que tenían la idea
Algunos lo que les faltó fue este último paso, ¿no? Que pusieron este valor, pero nos lo restaron de 1. Recuerden que cuando nos piden área a la derecha, lo restamos de 1. Dice Ángel, pues no lo hice, pero si lo hubiera hecho, lo hubieras hecho así, Ángel. Eso sonó un poco cínico de tu parte, Ángel, pero bueno, está bien, lo tomo. Casi lo tomo como un comentario positivo. Diré que casi me siento orgulloso de ti, pero no, pero bueno. Pues por lo menos ya lo pueden hacer por su cuenta, verificar que salga y subir sobre una fabulosa calificación de 5, los que no lo hicieron, y de las personas que sí lo hicieron, pues verificar, ¿no? Que sí lo hayan hecho de esa forma, que no les haya faltado algún pasito, que hayan convertido todo a la misma unidad, que fue un detalle que a veces también les pasa a algunos. Ok, ahora, para empezar a vincular esto con la práctica, con la parte de la práctica que nos falta, vamos a ver cómo se hace esto en R, porque por supuesto que se puede hacer en R, inclusive en R directamente, la parte que nos ahorra es el uso de las tablas. Es importante que sí sepan utilizar las tablas de Z porque nos van a servir para otras cosas. Por eso es que, pues sí se las expliqué y les dije cómo se utilizan y lo vamos a seguir haciendo. Pero si trabajamos con R, la gran ventaja es que no tiene que tomar esos atajos porque puede sustituir e integrar directamente en la función original de la distribución normal estándar. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, ahora sí. Tengo aquí a la mano RStudio y bueno, si ustedes también lo pueden abrir, lo tienen a la mano, pues ábranlo. Recuerden que para las distribuciones de probabilidad previas, para la binomial, para la de Poisson, hay varios comandos. Entonces, por ejemplo, para la binomial, este es el script que estuvimos utilizando en la práctica. Para la binomial había debinom, que era para sacar probabilidades puntuales con la distribución binomial, pbinom para probabilidades acumuladas. Había inclusive otras, ¿no? Por ejemplo, rbinom, que era para generar números aleatorios, pero que se ajustaran a esa distribución, como para hacer simulaciones, ¿no? Como las que hicieron de cuántos tubos defectuosos habría en un día de actividad en una fábrica. Para la de Poisson era lo mismo, ¿no? Había depois para probabilidades puntuales, ppois para acumuladas, rpois, inclusive ahí también utilizamos qpois. Para el caso de la distribución normal, también hay varios comandos. Si se van a la ayuda de R, que aquí lo estoy mostrando, ¿sí están viendo mi pantalla de RStudio? Sí, profesor. Ok. Entonces, ahí les habla de los comandos relacionados con la distribución normal, que son los mismos 4. Vean que la lógica es la misma, siempre la misma letra inicial, y lo que cambia es la distribución. Entonces aquí, en lugar de binom o pois, son denorm, pnorm, qnorm y rnorm. Y el funcionamiento es el mismo. Denorm nos da distribuciones puntuales, pnorm, distribuciones acumuladas, qnorm es para cuantiles, y ahorita vamos a hablar de eso, y rnorm, pues para números aleatorios, ¿no? Para números random. Entonces, por ejemplo, para replicar en R este primer ejercicio que hicimos ayer de la fábrica de focos ahorradores de energía, pues recuerden que en la distribución normal en general siempre hay 3 parámetros de relevancia. El valor de la X que nos interesa y la media y la desviación estándar que conocemos para esa población. Entonces, con R va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué le tenemos que indicar? Aquí está, ¿no? Denorm, el valor de X, el valor de la media, el valor de la desviación estándar, min igual a 0, SD igual a 1. Y bueno, tenemos la opción de usar los datos en escala logarítmica, que es una forma de hacer que datos que no son normales
se comporten como con una distribución normal. Ahorita eso no es necesario. De hecho, por default existe la opción, pero está como false, ¿no? O sea, no hace eso y ahorita no es necesario que hagamos eso. ¿Qué haríamos en este caso para el ejercicio de los focos? Recuerden que el inciso A nos preguntaba que, bueno, la probabilidad de que un foco cualquiera de la fábrica durara menos de 10,000 horas. Entonces ahí lo que queríamos calcular era la probabilidad P de que X fuera menor a 10,000. Si, ¿se acuerdan cuál era el resultado del inciso A? ¿O lo tienen anotado? 50%. 50%, 0.50. Con R deberíamos obtener lo mismo, ¿no? Entonces, pues uno diría, bueno, está fácil. Ya vi. Escribo de norm. Luego sigue la X. Ok, la X es de 10,000. Luego sigue la media, min igual a, ok, la media también era de 10,000. Luego sigue la desviación estándar, le ponen SD igual a 2,000. Y dirían, ok, con eso me debe salir lo mismo. A ver, si tienen RStudio a la mano, ábranlo, escriban esta línea de código, de norm, el valor de X, o sea, 10,000, min igual a 10,000, SD igual a 2,000, y ejecútenlo y díganme qué resultado obtienen. Franco ya lo hizo y no les da exactamente 0.50. Gabriela también, y no es que estén mal, eso da. Yo lo voy a ejecutar también. Y vean que el resultado que da es de 0.0001994, una probabilidad muy baja. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué da esa probabilidad? ¿Qué hace de norm? ¿Qué hacen los comandos en R de probabilidad que empiezan con D y no con P? Nada más calculan un valor puntual. Calcula la probabilidad puntual, que ya habíamos dicho que con la distribución normal no tenía mucho sentido, y aquí se pueden dar cuenta por qué. O sea, ahí lo que hace R es que sustituye en esta función, pero no integra nada. Lo sustituye solo para el valor de 10,000, y entonces, ¿qué hace? Que calcula la probabilidad de que un foco dure exactamente 10,000 horas. ¿Pero por qué es tan baja? Porque esa es la probabilidad de que dure 10,000 horas, 0 minutos, 0 segundos. Si dura 10,000 horas, 1 segundo, pues ya no entra ahí, ¿no? Si dura 10,000 horas, 1 minuto, no entra ahí. Por eso es baja y por eso no tiene sentido calcular probabilidades puntuales para la distribución normal. Se puede, o sea, R tiene el comando es de norm, pero no tiene caso. Calculamos probabilidades acumuladas y en realidad para las probabilidades acumuladas no usamos los que empiezan con D, usamos los que empiezan con P. Entonces, si realmente queremos replicar lo que resolvimos manualmente, tendremos que escribir algo muy parecido, pero sería con P-norm. P-norm, 10,000, ahora sí la media. Min igual a 10,000, desviación estándar, SD igual a 2,000. A ver, ejecútenlo. ¿Y qué resultado obtienen? Exacto, Franco. Ahora sí, ya con esto, cuando lo ejecutan de esta forma, ok, exacto, Saraí también ya lo tiene. Yolotzin, Gabriela, ajá, vean que ahí sí ya coincide, ¿no? Con lo que hacíamos con el cálculo, con ayuda de la tablita, lo ejecutamos de esa forma y ya nos da 0.5 o 0.50, ¿no? Porque justamente X coincide con la media, entonces el 5, o sea, la probabilidad de que un foco dure 10,000 horas o menos va a ser justo 50% porque es la mitad de la curva. El inciso B, que resolvimos ayer, nos pedía calcular la probabilidad de que un foco cualquiera
durara más de 7,500 horas. ¿Se acuerdan cómo resolvimos ese? Porque ahí nos pedían la probabilidad de que X fuera mayor a 7,500 horas. ¿Qué había de diferencia en cuanto al procedimiento para el inciso A? Le restábamos 1. Exacto, o sea, hacíamos la conversión a Z, sacábamos la probabilidad con la tabla, pero después lo restábamos de 1, efectivamente, ¿no? Entonces, si lo hacemos en R, podemos hacer lo mismo, o sea, podríamos usar pnorm con el valor de X de este ejercicio, que era de 7,500, o sea, lo podríamos escribir así. pnorm, se abre paréntesis, 7,500. La media, pues no cambia, min sigue siendo igual a 10,000. La desviación estándar tampoco cambia, SD igual a 2,000. Si lo ejecutan, pues esta era la probabilidad que obteníamos con la tabla, ¿no? O una muy parecida, de 0.1056. Y lo podemos restar de 1. Lo pueden restar manualmente o en la misma línea le ponen 1 menos todo esto. Y entonces ya nos daba la diferencia, ¿no? Que era la respuesta final a nuestro inciso de 0.89. Se puede hacer siguiendo esos pasos, se calcula la probabilidad y se resta de 1, aunque de hecho en R se puede hacer directamente en un solo paso porque podemos escribirlo igual de inicio como pnorm, el valor de la X de interés, el valor de la media, el valor de la desviación estándar, pero después recuerden que los comandos de probabilidad que empiezan con P siempre nos dan esta opción, tienen este argumento de lower.tail, que por default es igual a true. ¿Qué significa eso? Que cuando calculan probabilidades acumuladas, dan probabilidades acumuladas a la izquierda, igual que las tablas. Por eso cuando usamos pnorm, obtenemos el resultado igual o casi igual al que obteníamos con la tablita, probabilidad acumulada a la izquierda. Pero si queremos que directamente nos dé el otro lado, a ese argumento, lower.tail, pues le cambian el valor de true y se lo sustituyen por lo contrario, que sería false. Recuerden que en R, los argumentos lógicos los pueden escribir completos, pero con mayúsculas, false, con mayúsculas, o pueden escribir solamente la F, ¿no? Pero bueno, para que no haya confusión, yo lo tenía con F, aquí lo pongo completo con false, y si lo ejecutan así directamente, vean que en un solo paso ya les da el resultado del lado derecho. Entonces, hacerlo en R, pues tiene varias ventajas, por supuesto, porque ya no es necesario utilizar las tablas y, por ejemplo, estas cosas de cuando queremos saber probabilidad del lado derecho o área del lado derecho, lo podemos sacar directamente en un solo paso, con un solo comando, simplemente cambiamos este argumento de lower.tail. Entonces, todo lo que hicimos lo podemos replicar en R. Para el inciso C, que ahí nos preguntaban de un intervalo como más específico, más angosto, tenga una vida de entre 9,000 y 12,000 horas. ¿Ahí qué hacíamos? ¿Se acuerdan qué hicimos ahí para sacar esa probabilidad que nos pedían? Se sacaron las probabilidades de las dos y se restaron. Exactamente, se sacaban las probabilidades de ambas y se restaban. Entonces, en R haríamos lo mismo, ¿no? En este caso, sacaríamos la probabilidad acumulada a la izquierda de 12,000. pnorm, 12,000. Lo demás no cambia. Min igual a 10,000. SD igual a 2,000. Y esa era 0.8413. Haríamos lo mismo para el otro valor de X, para el valor de 9,000. Era 0.3085. Y después lo restamos. Pueden anotar los valores y restarlos. O pueden escribir los comandos directamente y poner la resta. Inclusive, pueden escribirlos los dos así en fila
y si le ponen un signo de menos al final de esa línea y lo vuelven a ejecutar, ya les da directamente la resta, ¿no? Este era el resultado final del inciso C, 53.28%. Igual cambiaban un poquito los decimales por la cuestión de que esto es más preciso que las tablas, porque aquí no lo redondea, aquí sí integra todos los valores. Pero entonces vean que con esto replicamos tal cual los resultados en R. Para el ejercicio que quedó como tarea, el de la sobrecargo, ¿cómo lo harían en R? A ver, escriban en el chat cómo quedaría la línea de código para que les diera directamente el resultado en R. ¿Qué comando usarían? ¿Qué iría dentro del paréntesis? ¿Le cambiarían o no el argumento de lower.tail? Escriban en el chat cómo lo escribirían ustedes, cómo quedaría, cómo lo pondrían en R ustedes. De hecho, igual y pónganlo en R, vean si sale, y pues ya si sale, pues pónganlo en el chat. Y si no tienen R a la mano, pues escríbanlo aquí en el chat de todos modos, a ver si le atinan. ¿Nadie? A ver, ¿qué comando utilizarían? Pnorm. Ajá. Exacto, pues es un buen inicio porque si queremos una probabilidad acumulada, ¿qué pondrían adentro del paréntesis? A ver, yo ya lo tengo, pero les digo que lo voy a hacer como programa de cocina. Pnorm, adentro del paréntesis, a ver qué hay en el chat. Ah, miren, Saraí ya lo puso. Lo voy a copiar y pegar aquí en mi R. Vamos a ver si funciona. Pnorm, el valor de X, 1.65, la media 1.58, la desviación estándar en metros, lower.tail igual a false. A ver, ¿Pero por qué era false? Se me olvidó. Porque eso es para que nos dé directamente el área del lado derecho. Porque es más, Ah, ok. Sí, vamos ya entendí. miren, si se lo quitan o si le ponen true o T, Te da del lado izquierdo como da del lado normalmente se izquierdo, saca, ¿no? entonces nos da antes de restarlo de 1. Nos da el valor que nos da la tabla, ¿no? 0.8783. Vean que no coincide del todo porque aquí sí nos da para 1.166666, pero es más o menos lo mismo, ¿no? 0.87 y algo. Pero todavía lo tendríamos que restar de 1. Si le ponemos lower.tail igual a false, ya ni lo tenemos que restar de 1 porque ya nos da directamente el valor. Habíamos quedado que era 0.121. Y vean que pues R nos da ese mismo resultado, ¿no? Ya si lo ponemos con lower.tail igual a false, ahí sí, 12.1, de hecho nos lo da obviamente todavía con más precisión. Esa es otra forma, por ejemplo, ajá, Valeria, efectivamente así sale directo, y Gabriel la pone de la otra forma, restándolo de 1. De ambas formas se puede y llegan al resultado correcto. Recuerden que una de las ventajas de trabajar con R es que R casi siempre nos da diferentes maneras de poder llegar a un mismo resultado. Entonces, lo pueden hacer sin cambiar argumentos y lo restan de 1, o le cambian el argumento, ¿no? Mientras sepan lo que están haciendo y les dé resultado correcto, pues no hay ningún problema. Entonces, pues vean que se puede replicar. Y pues entonces es mucho más sencillo. Realmente lo que nos interesa con esa parte de probabilidad no es que ustedes hagan todos los cálculos. De todos modos, con la distribución normal se facilita con las tablas de Z. Digo, si tuvieran que integrar manualmente, ahí sí sería una gran diferencia. Pero bueno, R está para ayudar con esa parte. Lo importante es que entiendan la lógica de lo que están haciendo y justamente para, pues digamos que reforzar eso, vamos a hacer
un último ejercicio de distribución normal como tal. Bueno, un último ejercicio de la parte teórica. Ahorita también lo resolvemos en R. Y pues también, a partir de eso, retomamos los ejercicios de la práctica que faltaron, ¿no? Pero bueno, para cerrar esta parte de distribución normal en lo que corresponde a la teoría, vamos a hacer este. Ok. Y para leer este ejercicio, desde ayer, Valeria muy amablemente se había ofrecido, ya no dio tiempo ayer, pero pues hoy, pues ahora sí está la oportunidad. Entonces, gracias Valeria, si nos ayudas a leer este ejercicio, por favor. Sí, profe. El sueldo promedio de un mecánico aeronáutico es de 11,400 mensuales, con una desviación estándar de 1,800. Si el ingreso se distribuye normalmente inciso A, ¿qué porcentaje de mecánicos aeronáuticos gana más de 12,000 al mes? Inciso B, determina los valores del primero y tercer cuartil de ingresos para esta profesión. Gracias, Valeria. Este ejercicio está cortito, es muy directo, tiene 2 incisos. El primer inciso, pues ya de rutina, ya deben poder resolverlo ahorita. El segundo suena un poco más raro porque ahí nos preguntan los valores de los cuartiles y de entrada parecería que eso ya había quedado superado hace algunas clases y ustedes dirían qué diablos tienen que ver los cuartiles con esto, pero tienen que ver mucho y ahorita vamos a ver cómo. Pero pues vamos a empezar con el sencillo, con el inciso A. Nos preguntan, ¿qué porcentaje de mecánicos aeronáuticos gana más de 12,000 al mes? ¿Cómo resuelven el inciso A? A ver, vamos a empezar y le digo que es una buena estrategia, ¿no? El sistematizar su manera de resolver problemas y empezar teniendo claro qué se pregunta y qué datos les están dando. En el inciso A, pues ya hablamos de la pregunta. ¿Qué datos nos da el problema en general? Pues de nueva cuenta. Nos mencionan de entrada 2 valores, 11,400 pesos. Aquí se está hablando de sueldos, de ingresos. Y 1,800 pesos. Este valor de 11,400, ¿qué es? El promedio. Exactamente, es el promedio, la media aritmética poblacional, o sea, la MIU. Y el otro, el de 1,800 pesos. Desviación estándar. Desviación estándar. Es desviación estándar, o sea, la sigma. Ok. Para el inciso A, nos preguntan un porcentaje y de nueva cuenta diríamos, estamos hablando de distribuciones de probabilidad. ¿Qué tiene que ver probabilidad con porcentaje? Ya vimos que tiene todo que ver, ¿no? A final de cuentas, nos preguntan el porcentaje de mecánicos aeronáuticos que ganan más de 12,000 pesos mensuales. Y eso es equivalente al área bajo la curva de la población de mecánicos aeronáuticos que gana más de 12,000 pesos mensuales y por lo tanto, lo que tendríamos que calcular aquí para responder eso es la probabilidad de que X sea mayor a 12,000. ¿Están de acuerdo? Si lo hacemos manualmente al viejo estilo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué harían primero? Saber Z. Sacar Z, ¿no? Sacar Z, efectivamente, Z, pues ya saben, es X menos mu sobre sigma. En este caso, 12,000 menos 11,400 entre 1,800. ¿Cuál sería el valor de Z entonces? Punto 33. Punto 33. Ok, ¿todos de acuerdo? 0.33. Muy bien. ¿Qué seguiría? Profe, X, ¿qué número era? Perdón.
X es el valor para el cual quieres calcular la Ok. probabilidad. En este caso, te lo da el inciso A, ¿no? ¿Qué porcentaje de mecánicos aeronáuticos gana más de 12,000 pesos al mes? X sería 12,000. ¿Ok? ¿Qué sigue? Ya sabemos que Z es 0.33, bueno, es 0.333333, redondeado, se queda como 0.33. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos después? ¿No? ¿En las tablas? Ajá, ahora buscamos este valor de Z en las tablas de Z y buscamos la probabilidad correspondiente, la probabilidad acumulada a la izquierda. ¿Cuál sería la probabilidad para esa Z de 0.33? A ver, en la primera columna es positivo, ¿no? Entonces buscamos puntos, punto 1, punto 2, punto 3. Esta sería la fila. Pero considerando el segundo decimal, para ser exactos, el valor de Z, efectivamente, ya lo habían ubicado. Rafa, Stephanie, Franco, es este, ¿no? 0.6293. Entonces, quedamos que ese es P igual a 0.6293. Ahí, ese es el número. Pero esa es la probabilidad de qué? Del 12,000 a la izquierda. De 12,000 a la izquierda, o sea, la probabilidad de que X sea menor a 12,000, que no es lo que nos están preguntando. Eso sería la probabilidad de, como de aquí, acá, a la izquierda. Queremos saber la del lado derecho, entonces, ¿qué nos falta? Restarle 1. Lo restamos de 1, ¿no? Entonces, para la probabilidad que nosotros queremos de que X sea mayor a 12,000 sería 1 menos 0.6293. Eso es igual a ¿cuánto? A punto 3707. Punto 3707. ¿Qué significa eso? Que, o sea, si tomamos un mecánico aeronáutico al azar, la probabilidad de que gane más de 12,000 es de 37.07%, o dicho de otra manera, del 100% de los mecánicos aeronáuticos, la población representada en esta curva, el 37% de la derecha ganaría más de 12,000 pesos. Entonces, con eso ya resolvimos el inciso A, pues eso ya lo tienen dominado. Si lo quisiéramos calcular en R, ¿cómo quedaría la línea de código con la que lo calcularían en R? A ver, aquí Saraí ya lo puso. Sería, a ver, lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Ejercicio 3. PNORM. 12,000, que es el valor de X que me interesa. La media es 11,400, desviación estándar 1,800. Y si no queremos tener que restarlo de 1, que ya nos dé directamente el lado derecho de la curva, le ponemos lower.tail igual a F o false. Y pues vean que coincide con el resultado, .3694. Cambian por decimales porque aquí sí nos lo da con toda la precisión. O sea, recuerden que la Z era 0.33333. Entonces aquí lo da con más precisión, pero más o menos, ¿no? Aquí era 37.07%. Aquí 36.94, alrededor del 37% de los mecánicos aeronáuticos, ¿no? Valeria también lo puso en el chat, efectivamente, ¿no? Con esa línea de código lo sacamos directo. Si no quieren poner el lower.tail igual a false, pues lo pueden sacar así y lo restan de 1. Con esto tenemos resuelto el inciso A. Y creo que eso, pues ya les queda más claro, espero. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe, está claro. Sí. Ok.
Ahora, el que está un poco más interesante es el inciso B. En el inciso B no nos pregunta ninguna probabilidad, no nos pide que calculemos ninguna probabilidad, nos dice, determina los valores del primer y tercer cuartil de ingresos para esta profesión, o sea, el primer y tercer cuartil de ingresos para los mecánicos aeronáuticos. ¿Se acuerdan qué son los cuartiles? Espero que sí se acuerden, porque pues hace, pues todavía la profe. semana pasada lo comentábamos, ¿no? ¿Qué son los cuartiles? Dicen que sí se acuerdan, pero a ver. Pues dividen la muestra en porcentajes. Dividen la muestra en porcentajes, ¿no? El resultado representando la población abajo de ese número. Ajá, o sea, para la variable de interés, que en este caso serían ingresos. ¿Cómo dijimos que se obtienen los cuartiles? ¿Cómo se calculan los cuartiles? ¿Se acuerdan qué había que hacer así en general? Primero la localización de los cuartiles. Ajá. Y luego había una formulita, ¿no? La de n más 1 sobre 4 por el número de cuartil. Luego, ¿qué hacían? Buscábamos el número, bueno, la posición. Buscaban la posición en los datos ordenados, ¿no? De hecho, lo primero que tenían que hacer era ordenar los datos. Ordenaban los datos, sacaban la localización del cuartil y ya en los datos ordenados iban ubicando el valor correspondiente a esa posición. Para hacer eso, necesitaban todos los datos, obviamente, ¿no? En este caso, parece extraño que nos pidan los cuartiles porque no nos están dando todos los datos. Sabemos que tienen datos, que hicieron ahí algún estudio, algún censo entre mecánicos aeronáuticos para preguntarles el sueldo. O sea, los datos están allí, deben estar en una base de datos, en algún Excel, pero no los tenemos. Y si nos preguntan que obtengamos los cuartiles, pues diríamos, pues denos la base de datos en Excel para poder ordenar los datos, aplicar la fórmula, poder determinar la localización de los cuartiles y poder sacar el valor. Pues diríamos, pues lo tenemos que hacer de esa forma. Pero resulta que como en este caso nos están diciendo que esta variable se distribuye normalmente, y tiene sentido porque también es cuantitativa continua, pues los salarios pueden estar en pesos, pero pueden estar también en centavos, o sea, pueden estar en décimas, en centésimas de peso. Siguen una distribución normal y aquí empiezan a resaltar las ventajas de la distribución normal y de conocer sus características. Cuando sabemos que un conjunto de datos sigue una distribución normal, no necesitamos los datos completos para sacar los cuartiles, ni los deciles, ni los percentiles. Nos basta la media y la desviación estándar porque sabemos que la distribución normal es simétrica y sigue cierto comportamiento. Lo podemos hacer, no necesitamos los datos que usualmente requeriríamos, o sea, tener todos los datos, ordenarlos, basta con esos datos, pero lo importante es qué hacemos con esos datos. La principal diferencia de este inciso con respecto a todo lo que hemos resuelto previamente de la distribución normal es que aquí no nos piden un valor de P. En los otros casos era un valor de P, o sea, directamente una probabilidad o una proporción, pero lo que nos pedían era un valor de P y nos daban un valor de X. Entonces, el procedimiento tradicional es que a partir de un valor de X, obteníamos un valor P y, pues, si lo hacemos de forma manual, pues teníamos que usar el paso intermedio de convertirlo primero a un valor Z. En este caso, no nos están preguntando una probabilidad, nos están preguntando el valor de un cuartil, bueno, de 2, pero vamos a hacerlo uno por uno. Primero, del cuartil 1, ¿no? Del primer cuartil.
Los cuartiles, les preguntaba que si recordaban la definición, o sea, no solamente cómo se calculaban, sino la definición, porque justamente son valores de la variable de interés que separan a cierto porcentaje de la población. Eso significa que los cuartiles van a ser valores de X. Este primer cuartil va a ser cierto valor de X y lo que define a ese valor de X es que es el valor en el eje X que separa al 25% inferior de la población. Eso significa que el valor del primer cuartil va a ser el ingreso que separe a esta parte de la curva al 25% inferior del resto. Entonces vean que en este caso lo que nos piden al pedirnos un cuartil es un valor de X, pero al decirnos también que es el primer cuartil, nos están dando implícitamente un valor de P. ¿Cuál sería el valor de P asociado a ese cuartil? Si las P's son probabilidades, pero también son proporciones del área bajo la curva. ¿El 25? El 25% o, para fines de los cálculos, recuerden que siempre lo ponemos en decimales, 0.25. Entonces, el detalle con este inciso es que vamos a usar la misma lógica que hemos usado en los incisos previos, pero exactamente en reversa. En los otros, empezábamos con un valor de X, lo convertíamos a Z y de ahí sacábamos una P. En este caso, tenemos un valor de P y a partir de ese valor queremos conocer un valor de X y si lo hacemos manualmente, pues aquí de todos modos, el paso intermedio va a ser el valor correspondiente de Z. Entonces es como ingeniería inversa, es hacer lo que hacíamos, pero al revés. Y esto involucra que usar la tabla, que era lo que dejábamos al final, es lo que vamos a hacer ahora de inicio y además también lo vamos a utilizar en un sentido invertido. En la tabla conocíamos un valor de Z y buscábamos qué P le correspondía. En este caso, lo que vamos a buscar va a ser un valor de P, que es el que conocemos, y vamos a ver qué Z le corresponde. Entonces, vamos a empezar usando la tabla para buscar este 0.25. Pero ese 0.25, ¿en qué parte de la tabla lo buscarían? Lo buscarían aquí en esta columna de zetas. En los positivos. Pero, ¿cuál sería? Entonces buscarían aquí este 0.25, o sea, agarrarían y dirían, ah, aquí está el 0.2. O sea, ¿ese 0.25 qué es? ¿Es una Z? No. No, es la probabilidad, ¿no? Probabilidad. Y entonces no lo tienen que buscar en esta columna, lo tienen que buscar en esta parte de la tabla, en todos los demás valores. Lo que tienen que hacer es buscar en las probabilidades el valor de 0.25, que bueno, las probabilidades las manejan a 4 decimales, entonces tendrían que buscar 0.2500. Vamos a ver si hay un 0.2500. De hecho, no hay un 0.2500 exacto, pero hay un valor muy cercano. El valor más cercano dentro de las probabilidades, o sea, esta es una probabilidad, no lo busquen aquí, búsquenlo acá en las probabilidades. Vean que el valor más cercano sería este, 0.2514.
Se pasa por 14 10 milésimas, pero es lo más cercano. Este de al lado también está cerca, pero un poquito menos, ¿no? Ese le faltan 17 10 milésimas, ¿no? Entonces, por poquitito, pero este sería el valor más cercano. ¿A qué valor de Z correspondería? ¿Cómo lo podríamos saber? Corresponde a menos 0.6. Efectivamente, ¿no? Checamos las coordenadas. De hecho, corresponde a una Z. Ay, debería haber sido una línea. De menos 0.6. Y si lo queremos afinar a un segundo decimal, pues entonces tendría que subirlo tantito. Ahí, a ver, va de nuevo. Déjenlo borro. Quedamos que era ¿no? Punto 2514 era menos 0.6, pero no es menos 0.6 exacto, sería menos 0.67. ¿Están de acuerdo? Eso quiere decir que esta probabilidad, que es lo más cercano al 25%, equivale en el eje Z a un valor Z de menos 0.67. Y entonces lo voy a anotar aquí en el ejercicio. La Z más cercana sería menos 0.67. Tiene sentido porque recuerden que en la distribución normal estándar, si es 25% del área, es porque pues queda bastante a la izquierda de la media. Y eso quiere decir que sería negativo, ¿no? Entonces una Z de menos 0.67. A partir de esta Z, lo que me falta es obtener el valor de X. ¿Cómo lo podríamos obtener? Despejando la fórmula. Exactamente. En esta fórmula, esta ecuación, lo teníamos de esta forma para, porque generalmente lo que queremos es calcular Z a partir de X, pero es perfectamente despejable y... Sería, sería sigma multiplica a mu más Z igual a X. A ver, recuerden cómo despejar ecuaciones. Vamos por partes. Si sigma estaba como cociente, o sea, dividiendo, ¿cómo pasaría al otro lado? Pasa multiplicando. Pasa multiplicando y pasa multiplicando lo que está del otro lado, ¿no? Sería Z por sigma. Y, exacto, si la mu estaba restándose, pasa sumando. Y entonces, de hecho, esto, poner X del otro lado, quedaría de esta forma. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y pues ya tienen todo lo necesario, ya sabemos la Z correspondiente y ya tenían el valor de la desviación estándar y de la media, así que sustitúyanlo y díganme a qué valor de X correspondería el primer cuartil. Pónganlo en el chat, ya cuando lo tengan. Sigma es 800 por Z. Z es punto 37. Y Gabriela ya lo calculó. Por igual los demás háganlo. Yunuen también, ya lo tiene.
Ok, háganlo todos, pero bueno, ese es el resultado que deben obtener, ¿no? Ese valor de X sería 10,194. Efectivamente, ya le salió también a Saraí, a Diana, a Stephanie, a Vania. ¿Qué significa eso? Que el 25% de los mecánicos aeronáuticos que menos ganan de 10,194 pesos para abajo. Es el primer cuartil. Vean que cuando la distribución es normal, ni siquiera tenemos que esforzarnos tanto para sacar los cuartiles, ¿no? Simplemente con ese procedimiento. Con eso contestamos la mitad del inciso B porque nos pregunta el valor del primer cuartil. Eso ya lo tenemos. Pero también nos pregunta el valor del tercer cuartil. ¿Cómo obtendrían el tercer cuartil? Sería cerca de 0.75. Exactamente, el procedimiento sería exactamente el mismo, la lógica sería exactamente la misma, pero la diferencia es que el tercer cuartil separa a 3/4 partes a la izquierda de 1/4 parte a la derecha, o sea, separa el 75% a la izquierda del 25% a la derecha, y por lo tanto sería lo mismo, pero en este caso para una P correspondiente de 0.75. De igual manera, en las tablas tendríamos que buscar el valor de P de 0.75. Bueno, 0.7500 o lo más cercano a eso. Tampoco hay un 0.7500 así exactito. Pero hay valores que se acercan mucho. Por ejemplo, 0.7517. Este está bastante cercano, ¿no? Se pasa por 17 10 milésimas. Este también está cerca, 0.7486. A ese le falta, pero pues también le falta poquito. ¿Cuál de los dos estaría más cerca del 0.7500? El 0.7517. ¿Está más cerca? Ese se pasa por 17 10 milésimas. A estas, ¿cuántas 10 milésimas le faltan para llegar al 0.7500? Sí, ¿no? ¿Cuántas? 14. 14. Queda un poco más cerca, ¿no? Este está a 14 10 milésimas, este a 17. La diferencia sería mínima, inclusive en el resultado, pero el más cercano, en sentido estricto, sería este. ¿A qué valor de Z corresponde? A 0.6. Punto 67. A 0.6 y si agregamos el segundo decimal a 0.67. De hecho, nótese que corresponde a el valor de Z de 0.67, que es equivalente al de arriba, pero en positivo. Tiene sentido porque la distribución normal es simétrica. Entonces, si están a 25% de diferencia de la media los dos, van a estar a la misma distancia Z, pero a la izquierda y a la derecha. Entonces, en este caso, Z sería 0.67 positivo. De igual manera, sustituiríamos en la fórmula despejada para obtener el valor de X. Y entonces, ¿cuál sería el valor de X correspondiente al tercer cuartil? Ok, ya lo tienes Saraí, Valeria, Yunoen, Ángel. Efectivamente, sería de 12,606 pesos. ¿Qué significa eso? Que el 25% de los mecánicos que más ganan de 12,606 pesos para arriba. El 75% de los que menos ganan menos de 12,606 pesos.
¿De acuerdo? ¿Sí se entendió cómo resolvimos este inciso B? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, esto es importante por dos cosas. La primera, porque en la práctica vienen también problemas y ejercicios de distribución normal en el que les preguntan cuantiles o cuartiles o deciles o percentiles y podrían quedarse así de, ¿y qué tiene que ver eso con probabilidad? Ya vimos que tiene que ver y ya vieron cómo lo resuelven. De hecho, también se puede resolver en R con su respectivo comando y ahorita lo vamos a hacer, pero antes de llegar a eso, la segunda razón por la que este ejemplo es importante es porque también nos demuestra que esta tabla se puede usar de dos formas. Cuando conocemos un valor de Z, buscar el valor P correspondiente, pero también se puede utilizar a la inversa. Conocer un valor de P y obtener el valor de Z correspondiente, que para los siguientes temas de la estadística lo vamos a utilizar esta tabla, pero lo vamos a utilizar más de esa segunda forma. Bueno, de las dos, pero es importante saber cómo se utiliza, ¿no? Entonces, si lo resolvemos manualmente, lo podemos hacer con las tablas igual, simplemente invirtiendo el procedimiento. Si utilizamos RStudio, hay un comando específico para resolver esto, que es justamente QNorm. QNorm, si revisamos la ayuda, nos dice que pues dice una función de cuantiles. ¿Qué significa eso? Que nos da cuantiles para cierto valor de probabilidad y por eso vean que aquí en QNorm no nos pide que pongamos ninguna X, sino nos pide un valor de probabilidad, la media y la desviación estándar, porque lo que nos devuelve es justamente el cuantil, en este caso, pues el cuartil, ¿no? ¿Cómo quedaría el código? Bueno, para el primer cuartil lo tendríamos que escribir de esta forma. QNorm y entre paréntesis 0.25, luego la media, min igual a 11.400, desviación estándar, SD igual a 1.800, lo ejecutamos y vean que nos da un resultado de 10.185.92. Cambia por algunos decimales, justamente porque pues no encontramos, en la tabla no había el punto 2500 exacto. Utilizamos el más apropiado, el más cercano, pero pues cambia por pesos, ¿no? Vean que la diferencia en el resultado sería, estos son 10.085.92, casi 10.186 pesos. Y aquí son 10.094, 8 pesos de diferencia, ¿no? Simplemente por esa cuestión de la precisión de las tablas. Para el tercer cuartil se escribiría QNorm 0.75 min igual a 11.400, SD pues sería lo mismo, 1.800, lo ejecutamos y el resultado que nos da para el tercer cuartil sería de 12.614 pesos con 8 centavos. Cambia igual por 8 pesos, ¿no? Pero está muy cercano, ¿no? Obviamente R nos daría el resultado más preciso porque ahí sí lo saca para una P exactita de 0.75, pero vean que inclusive con las tablas nos da un resultado bastante aproximado. La ventaja es que en R pues no tenemos que estar despejando ni utilizando las tablas a la inversa, que es bueno saber hacerlo, pero pues si detectamos que es lo que nos piden, podemos utilizar directamente QNorm. ¿De acuerdo? ¿Todo bien y todo claro hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, con esto, pues ya vimos las cuestiones más importantes de la distribución normal, también vinculándolo con la práctica, porque bueno, la práctica 7 había quedado postergada
justamente porque todavía no veíamos en la parte de teoría, y mucho menos pues en el laboratorio, la distribución normal. Ahorita ya la vimos, y ya pueden responder el cuestionario, y ya pueden responder la parte correspondiente a la distribución normal. Dentro de la práctica, pues viene una explicación, todo lo que ya estuvimos platicando, de las propiedades de la distribución normal y de la distribución normal estándar, que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1, que es simétrica, que el área total bajo la curva es 1. La práctica incluye varios ejercicios, incluye cosas que inclusive ahorita ya no serían como tan necesarias. Por ejemplo, igual más con fines demostrativos o para que lo comparen con la tabla. La práctica les dice cómo crear una función con la fórmula de la distribución normal estándar. O sea, esta formulita que ya vimos, cómo la pueden crear como función en R. Entonces aquí viene, ¿no? Ya sabían ustedes cómo crear funciones con las llaves, y entonces pues lo pueden hacer. O sea, de todos modos está bien que lo hagan. O sea, hagan su función. Yo aquí tenía mi script de la práctica, entonces yo ya lo tengo todo. Pero bueno, ustedes simplemente lo pueden copiar y pegar. Y entonces, esa función f de x ya es la función de la normal estándar. Si lo grafican, por ejemplo, con curve, pues les da una curva normal. Y si sustituyen algún valor de x, por ejemplo, de 1, les da la probabilidad para la z de 1. Vean, aquí yo le puse fx de 1 y me dio 0.2419. ¿Qué es eso? Es el valor de p para la z de 1. Lo podemos comprobar con las tablas. Si nos vamos a el valor correspondiente de la normal estándar. Ay, esperen, ¿cuál era? Ajá. Bueno, esa es... Sí. Eso es si ustedes quieren crear su propia función. En realidad eso es como para demostrar y casi repasar la parte de que hagan sus propias funciones. Ni siquiera era necesario porque lo pueden hacer directamente con los comandos que ya vimos, ¿no? De norm. Entonces realmente la parte de distribución normal en la práctica es un poquito para que repasen todo eso, ¿no? Para que sepan cómo hacer esas curvas. Por ahí viene solo un ejercicio, ese igual y lo podemos hacer también rápidamente para que ya quede cubierto y ya queden bien listos y preparados para hacer el cuestionario de la práctica. Ahora sí lo activamos. Dice, obtener la gráfica de distribución de probabilidad de las calificaciones del primer parcial de un grupo de estadística. Aquí están las calificaciones del primer examen. Estas no son las de ustedes, son las del semestre pasado. Ustedes ya aparecerán en el próximo curso de estadística, ¿no? Ya sus calificaciones las pondremos aquí. Pues no sé si podríamos decir que serán mejores o peores. Estamos en eso. Aquí hay algunas calificaciones bastante buenas, ¿no? Vean que hay 9.3, 8.5, pero también hay 2.1 y 1.6, ¿no? Entonces, dice Franco, yo soy ese 1.6. No, les digo que no son ustedes, igual a lo mejor se sienten identificados, pero dice Vania, por 2. No, ¿cómo creen? Es así como en Forrest Gump. ¿Nunca han visto esa película de Forrest Gump? Sí, Sí, profe, profe. muy buena película. Excelente. Sí, buena película, pero además esa frase célebre de que la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes cuál te va a tocar. También podrían decir que el primer examen parcial es como una lista aleatoria de calificaciones. Nunca sabes cuál te va a tocar. Pueden ser el 9.1 o pueden ser el 6.8 o pueden ser el 1.6. Esperemos que sea el primero de los casos, pero bueno, estos, dice Gabriela, ¿cómo que no reprueba? Bueno, esto es del primer parcial, Gabriela. Además, yo no dije que no reprobaba, yo dije que
era más fácil que pasaran a que reprobaran, pero bueno, pues ahí, o sea, estos muchachos se esmeraron para sacar esas calificaciones, dejémoslo así. No importa, ahorita para fines prácticos son los datos, entonces si tienen la práctica a la mano o cuando la tengan a la mano, Jimena, no, claro que no, Jimena, yo soy incapaz de lanzar indirectas. Copien estos datos, péguenlos en su script. Yo ya los tenía por acá, ya los había pegado. Ejecútenlo para que se guarde. Primer examen parcial, son 88 datos. De hecho, pues en realidad son de todos los grupos. Ahí en mi defensa puedo decir eso, que yo no le doy clase a todos los grupos, entonces ahí está la mezcla de los grupos de diferentes profesores. Bueno, solo de laboratorio, pero de teoría no le doy clase a los otros grupos. La media la sacaríamos con min del objeto. La media, pues vean que no alcanza a ser aprobatoria, 5.80. La desviación estándar, 2.18. Podemos hacer un histograma. Recuerden que un histograma, pues no representa la curva normal, pero es una primera aproximación. Ahí nos damos cuenta de si sí medio se ajusta a una curva normal o no. Parece que sí. Con la función curve, le podemos sobreponer la curva normal que mejor se ajusta. Todas esas indicaciones vienen en la práctica. Pueden copiar y pegar, pero bueno, lo importante es que sepan qué está haciendo. Y vienen algunas preguntas que con base en lo que ya vimos ahorita, ustedes pueden resolver con facilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ciertos datos estén dentro de ciertos valores? De hecho, aquí ya se los preguntan para otra situación, ¿no? Para una variable hipotética que tiene una media de 3 y una desviación estándar de 0.5, les dicen, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor de 3.5? Pues ya se la saben, dirán los clásicos, ya se la saben. Tienen que usar pnorm con la X que les pregunten, 3.5, y ponen la media y la desviación estándar, y eso les da directo probabilidad a la izquierda. Entonces, si la pregunta directa es probabilidad de que sea menor de 3.5, ahí queda. En el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor de 3.5? Cuando les preguntan probabilidad de que X sea mayor, ¿qué es lo que le tienen que cambiar? False. Exactamente, le cambian el argumento de lower tail. Sería lo mismo, pnorm, el mismo valor de X, media desviación estándar, le ponen lower.tail igual a false y ya obtienen el resultado. Y si les preguntan de que X presente valores entre 2.8 y 3.8, ¿qué tenían que hacer en ese caso? Restarlas. Calcular las probabilidades para los dos y después lo restan, ¿no? Entonces usarían pnorm primero para 3.8, después para 2.8 y las restan. Y ahí está el resultado. En la práctica, esto ya no lo estoy haciendo tan paso a paso, porque bueno, con lo que vimos en teoría y como simultáneamente les expliqué cómo hacerlo en R, pues ya saben cómo se hace. De todos modos, la práctica les da las indicaciones, ¿no? Y si les dicen encontrar el cuantil de 0.5 de una variable aleatoria normal estándar Z, es decir, un valor X tal que P de Z sea igual a 0.5. Recuerden que usan QNorm. En QNorm, recuerden que tienen que poner tres cosas. O sea, tienen que poner la probabilidad y tienen que poner la media y la desviación estándar. En este caso, que les dicen que es una variable aleatoria normal estándar Z, si le están hablando de Z, ¿cuál sería la media y cuál sería la desviación estándar? ¿Cero? La media sería 0
y la desviación estándar sería 1. Y entonces, por eso nos da el valor de 0, porque justamente es el valor que queda a la mitad, que separa 50 y 50. De hecho, por default, si no le ponen media y desviación estándar, asume que es una distribución normal estándar, ¿no? Entonces le pueden poner 0.5 y le da el mismo resultado. En la práctica, si en el cuestionario o en los ejercicios les piden que calculen cosas para la distribución normal estándar, recuerden que tienen que usar media de 0 y desviación estándar de 1, o inclusive pues no poner nada. Si se los piden ya para otra variable, para datos reales, para estaturas, para pesos o para lo que sea, pues ahí sí los tienen que poner directamente, ¿no? Entonces, bueno, los ejercicios de la práctica pues son para reforzar esta parte. De hecho, ya les habíamos comentado que vienen actividades y entonces, ahora sí, como ya terminamos de ver la distribución que nos faltaba, que era la distribución normal, vamos a activar el cuestionario de la práctica. Van a tener casi una semana, el cuestionario se va a activar, pues yo creo que al rato, lo comento con el profesor Joel, pero bueno, se activa yo creo que al rato, hoy en la noche, y va a estar abierto hasta el lunes al inicio de la clase, el lunes a las 5:30 de la tarde. Procuren hacerlo con anticipación para evitar sustos, pero van a tener un solo intento, de manera que les sugiero fuertemente que antes de que se lancen a resolver el cuestionario de la práctica, resuelvan las actividades, porque además, pues ya, como seguramente ya se han dado cuenta, los cuestionarios se basan mucho en los ejercicios de la práctica y en las actividades, ¿no? Entonces, resuélvanlo. Los primeros son de distribución binomial y de Poisson. Los primeros 5 son de binomial y Poisson. Los últimos 5 son de distribución normal. También están un poquito capciosos, muy deliberadamente, para verificar que ya le entendieron bien a la lógica de distribuciones de probabilidad. Intenten hacerlos, ya después se lanzan a hacer el cuestionario. Hay tiempo, cualquier duda, pues nos avisan. Eso en cuanto a la parte de laboratorio. Ahora sí, para este lunes se salvaron de práctica porque estaba pendiente esto. Para el próximo lunes ya vamos a empezar práctica nueva, pero entonces ya tienen que resolver el cuestionario de la práctica 7. No está habilitado todavía, estaba checando eso, pero ya está calendarizado, ¿no? Hasta el 18 de octubre a las 2:30 y tienen una sola oportunidad para responder. Y en lo correspondiente a la parte de la teoría, ahora sí, del archivo que les había subido del PDF, el ejercicio número 2, no se los pedía para hoy, algunos lo intentaron empezar a hacer, les costaba trabajo porque no sabían o no recordaban lo que vimos ahorita. Con lo que vimos ahorita, ya tienen más herramientas porque ahí también les preguntan ese tipo de cosas que tienen que ver con cuantiles y demás. Entonces también para repasar en la parte de teoría, la otra tarea, esa sería para el próximo martes. Vamos a regresar a la separación clásica de laboratorio y teoría a partir de la próxima semana. Entonces, el cuestionario sería para el lunes, antes de la hora de clase, hasta las 5:30. Y este ejercicio tienen hasta el próximo martes, antes de las 5:30. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Todo claro con esto de la distribución normal? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Quieren descanso? Pues sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Bueno, muy bien. Pues entonces vamos a hacer una pausa porque con esto terminamos distribución normal y vamos a empezar con el siguiente tema que está relacionado con la siguiente práctica que vamos a hacer, que es el de pruebas de hipótesis. Vamos a empezar a ver como las bases teóricas, pero vamos a tomarnos una pausa. Son las 7:14. ¿Por qué ese emoji de lagrimita, Ángel? Pensé que ya estaba acabando la clase. ¿Cómo crees? O sea, si la clase dura 3 horas.
Sí, pero no sé, como vi que estábamos terminando tema, me sentí tan bien, me sentí tan genial que yo dije, ay, vamos a terminar temprano, porque hoy terminamos temprano química. Entonces dije, ay, pues hoy va a ser día de terminar temprano clases y me decepcioné. Ok, bueno, siento haber roto tu corazón, Ángel, pero pues en veces las cosas no son como uno quiere. Pero bueno, pues por lo menos va a haber